Bienvenidas y bienvenidos. Qué gusto que nos acompañe en esta transmisión especial desde la FIL Guadalajara, esta gran fiesta de los libros. Y tenemos hoy a una invitada especial a quien me da mucho gusto que nos acompañe porque además también es escritora, además de ser publicista. Ustedes la conocen bien, se trata de Ana María Olabuenaga. Ella ha estado a cargo de varias estrategias de comunicación, de campañas. Ana María, qué gusto que nos acompañes. Un placer para mí estar siempre con ustedes y contigo en especial, Erika. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana María. Y pues, a ti que te ha tocado acompañar varias estrategias de comunicación y dado el contexto que tú conoces muy bien respecto a la necesidad de comunicar mejor del Poder Judicial de la Federación, de que las personas juzgadoras comuniquen mejor las sentencias, me gustaría iniciar por ahí. ¿Cuáles serían esos retos que tú identificas para comunicar mejor? Es un reto enorme porque es un tema delicado, complejo, en donde se involucran varios elementos legales, en donde uno tiene que ser muy cuidadoso, pero antes que nada lo que uno tiene que hacer, y me parece fundamental en este momento tan crítico, tanto para el sistema judicial del país como para el momento político del país, lo que uno tiene que hacer es conectar con la gente para que pueda entender la relevancia el sistema de justicia en el país. No es fácil, suena, cuando uno empieza a hablar de ello, pareciera que va a ser aburrido, algo aburrido para los jóvenes, y en realidad es algo vital, algo fundamental, algo que se tienen ellos que involucrar. Por eso desde mi punto de vista, se tiene que desmenuzar el mensaje, dejar una hebra muy fácil de hilvanar, y a través de esa hebra tan sencilla empezar a tejer el mensaje que vamos a enviar, ¿no? Fíjate que en varios discursos la ministra presidenta, que además es algo histórico, por primera vez es una mujer quien preside el Poder Judicial de la Federación, la ministra Norma Lucía Piña. Ella hablaba de la necesidad de hacer una pedagogía jurídica, de que podamos acercarnos con contenidos más accesibles a la sociedad. ¿Compartirías esta visión? Totalmente de acuerdo. De por sí, la comunicación tiene que ser como muy simple. La comunicación, digamos, de difusión, de promoción, tiene que ser muy simple porque no necesariamente la gente te está buscando para entenderte. A lo mejor tú entras de repente en su vida, irrumpes en un instante de la vida diciendo algo que al principio podría no ser relevante, pero en la manera en que tú lo plantees, si tú, por ejemplo, empiezas diciendo, esto que te voy a platicar es fundamental para ti, a lo mejor te volteo a ver y digo, a ver, te voy a dar la oportunidad, a ver, dime, ¿de qué me vas a hablar? Claro que te dije algo muy, digamos, muy simplista, pero me tienes que llamar la atención. La comunicación en todos sentidos siempre se hace de la persona hacia afuera. No es de mí, no es desde la Suprema Corte o desde el sistema judicial, desde donde seas, es desde el otro, desde ti que te voy a hablar, desde ti tomo lo que sientes, lo que esperas, lo llevo a mi lógica y lo transformo en un lenguaje que tú me puedas entender, pero es desde el otro, desde donde se hace la comunicación. Es igual que, por ejemplo, voy a poner un ejemplo súper fácil. Cuando uno llega y le va a pedir un permiso a su papá, me deja salir este fin de semana a una fiesta, uno no llega a explicarle lo primero que uno siente de sí mismo. Llega a cómo voy a hacerle para que él me entienda. Y hablo, papá, sé que no he sido la mejor alumna, pero tú sabes que voy a entregarte las mejores calificaciones, por lo tanto te llego a pedir un permiso. Es esa misma lógica, ¿eh? Estoy hablando de una simpleza bestial y brutal, pero así es como que tenemos que entender la forma de comunicar lo más complejo. Qué importante esto que estás planteando, Ana María, porque está de fondo el decir, escuchemos. ¿Qué es lo que necesitan ellos que les comuniquemos? Exacto. ¿Qué necesitan? Sobre todo, me imagino en este momento,
las audiencias más jóvenes, que van a ser cruciales en el futuro, que van a ser cruciales en la elección al próximo año, que van a ser definitorias del papel fundamental de este poder de la nación. Entonces, explicarles desde ellos, esto es importante para ti, te lo voy a explicar en tu lógica, con tu forma de ver el mundo, no con la mía. Desde ahí es donde te explico. Y además porque una de las labores fundamentales que hace el Poder Judicial de la Federación es resolver casos, dictar sentencias, sentencias que además transforman las vidas de las personas. Y ahí en ese sentido, tú identificas que ha habido, que nos falta esa sensibilidad para comunicar en esta especie de autocrítica. Fíjate que no sé si es sensibilidad lo que falta. Yo creo que es un poder altamente sensible. Creo que lo que hace falta es simplificación. Entiendo que siendo un tema tan complejo uno tiende a explicar de más, pero tenemos que simplificar hasta el hueso para entregar la base, el hilo de del que te hablaba, que la gente lo pueda tomar y pueda hilvanarlo en su lógica cotidiana, en su conceptualización cotidiana de la vida social. Entonces tiene que ser un hilo. ¿Y crees que sería importante, Ana María, que se simplificara contando casos? Es decir, presentando algunas historias, tú que eres escritora lo sabes, lo poderoso que es contar historias, que a través de historias pudiéramos acercar los temas de justicia. Creo que es una forma de tangibilizar, de acercar la narrativa de la que estábamos hablando. Si me cuentas, esta es una persona de carne y hueso que vivió esto, que pasó por aquí, que se ayudó, a ella se le ayudó en este sentido, de esta forma, sí me parece que puede ayudar. Es un ejemplo de lo que tú ya dijiste, claro, o de lo que tú planteas como la esencia de lo que hace el Poder Judicial. Dices, aquí hay un ejemplo. Y esa persona además te da la tranquilidad que lo que está diciendo el Poder Judicial es cierto, porque ahí está la prueba constante, ahí está la persona que te dice, sí, eso me pasó a mí. Sí sería importante tener los casos. Y además, no sé si coincides conmigo en que en buena medida, en la medida que podamos comunicar, que el Poder Judicial de la Federación pueda comunicar estas sentencias, habrá también esa posibilidad de tener confianza en la sociedad y de que se reconozca, porque es importante que el Poder Judicial de la Federación tenga autonomía, tenga independencia. Es vital. Lo que pasa es que es un tema tan complejo porque llegas hasta temas de libertad, de democracia, de sociedad, de integración social, de contrato social. O sea, llegas a temas tan grandes que por eso es difícil que uno lo simplifique, y entiendo que las personas que trabajan dentro del Poder Judicial les cueste trabajo simplificarlo, porque dicen, mi trabajo es mucho más complejo. Pero sí es fundamental que la gente se relacione con él. Por eso sí valdría la pena amarrar, integrar a la gente, hacerla consciente, que se relacionen con el Poder Judicial de la manera más simple, y se puede ir complejizando, pero que se involucren. Eso es lo fundamental en este momento y me parece crucial, de verdad, Erika, crucial. Ahora retomaré el tema de libertad de expresión que planteabas. Antes quisiera poner sobre la mesa un planteamiento que hizo justamente en estos foros de la Feria Internacional del Libro, aquí en Guadalajara, la ministra Margarita Ríos Farjat. Y ella decía que en la medida que la sociedad conozca sus derechos, podrá ejercerlos. Por eso, tú lo decías ahora, por eso es una pieza fundamental el poder comunicar. Sí, no, bueno, vital, es tú, eres parte, en ese momento eres parte de la sociedad, eres parte del contrato que tenemos todos. Entonces sí sería fundamental conocer nuestros derechos y creo que hay que acercárselo a la gente.
Y en ese contrato social hay el tema también, por supuesto, y es algo que tú también dominas muy bien, el tema de la libertad de expresión. ¿Qué tanto ha habido avances en el país en esa materia? El tema es fascinante, fascinante, porque esta nueva generación, que es la generación que nació del 95 para acá, hasta el 2023, es una generación que significa la tercera parte del mundo, Sí. 3.000 millones de personas. Y es una generación que no necesariamente entiende la libertad de expresión como nosotros la entendemos. Okay. Hay voces que señalan en el mundo que es quizá el momento más delicado para la libertad de expresión, en donde algunos piensan, y esta generación en particular así lo está sintiendo, que con lo que está pasando en redes sociales, estos megáfonos actuando todo el tiempo, a todo volumen, esta libertad de expresión que nosotros, mi generación, defendió con tanto ahínco y con tanta vehemencia, a lo mejor puede ser perjudicial y está siendo dolorosa para la gente. Toca temas demasiado sensibles. Y entonces lo que estamos viendo son fenómenos de cancelación, fenómenos de restricción, de fenómenos de amedrentamiento, de los famosos chilling effects, de no me voy a callar, esto no está permitido que lo diga. Estamos en un proceso muy, muy delicado en donde por lo que luchamos y lo que nosotras, tú y yo y en el Poder Judicial entendemos como fundamental para la creación de democracia, la creación de sociedad, que es la libertad de expresión, a lo mejor no está visto por esta generación y por las izquierdas, no necesariamente o solo la mexicana, las izquierdas en el poder entienden que a lo mejor no le conviene tanto a la sociedad ser tan libre en lo que expresa, que habría que detenerse en ciertos temas. Lo que te estoy diciendo, a mí me parece de terror, porque claro, yo vengo no de una generación que celebraba las conquistas de lo que se podía decir. Y ahora se celebra, si te has dado cuenta, ya no van a poder decir tal cosa. Este sector de la población ya no puede decir esto a este otro sector. Estamos viendo esos ejemplos. Y esta generación está muy sensible, y lo digo en el mejor de los planes, está muy sensible a no hacerle daño al otro. Pero en el no hacerle daño al otro con la palabra, a lo mejor te pierdes de la verdad porque no estás confrontando ideas. Entonces es un momento súper delicado para la libertad de expresión, súper, súper delicado, que habría que pensar cómo modularlo y cómo defenderlo. Y esto, tú ves que tiene un alcance incluso en el Estado de Derecho, en la cultura de la legalidad, hasta allá llega el... Sí, o sea, de la cantidad de voces que hay tratando de legislar el discurso de odio o cualquier otro discurso que pueda ser un poco extremo. Los comediantes, los periodistas, ve los casos que estamos viendo, Sí. cómo hay ese intento de frenar esas opiniones y detenerlas con la bandera de no dañar la sensibilidad del otro. Es válido, o sea, cuando lo escuchas, dices, pues sí, estaría bien no dañar la sensibilidad del otro. Pero si en ese no dañar la sensibilidad del otro vamos a perder la verdad, o no vamos a poder confrontar opiniones, o no vamos a poder encontrar a través de esa confrontación cómo hacer una mejor sociedad, claro, se vuelve muy preocupante. Y además porque es muy delgada esta línea entre lo que tú planteabas, los discursos de odio, cómo logras, sí, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? O sea, vemos casos, hay un libro que acaba de salir que me parece bien interesante, que se llama The Canceling of the American Mind, que de Greg Lukianoff y Schiott se llama la otra escritora, en donde hacen un análisis en las universidades norteamericanas
de cómo se está frenando el pensamiento o frenando la voz de estos pensamientos. Y cuentan que ha habido más despidos de profesores que tienen un pensamiento extremo que en el macartismo. Entonces estamos hablando de una especie de macartismo digital que está influyendo a la sociedad en su conjunto. Y esa situación que está sucediendo en Estados Unidos también la estamos viendo en otros países. La estamos viendo en México, Sí, en América Latina. en América Latina, la estamos viendo. Entonces sí estamos en un momento de darnos cuenta, y me parece que además el esfuerzo que hacen ustedes en difusión, en explicación, me parece fundamental para entender con lo que estamos jugando, cuáles son las cartas que están en la mesa, claro, ¿no? Y sí es bien delicado el instante. ¿Y de qué, para quien el público televidente que nos esté viendo, de qué estamos hablando cuando hablamos de cancelación? ¿Cuál es el peligro que está de por medio? Que se cancele una forma de pensamiento, que tu forma de pensamiento no me guste y no nos guste a varios, y entonces decidamos que tú no puedes hablar y tú no puedes pertenecer a la sociedad en donde todos expresamos nuestras ideas, a que el espacio público tú no pertenezcas y contigo no pertenezcan muchos otros, a que todos pensemos igual. Y como decía el general Patton, si todos pensamos igual, seguramente hay alguien que no está pensando. Y porque además eso lo estamos viendo ahora, implica un pensamiento único, la falta de la diversidad, es el desconocimiento de la diversidad y el no reconocimiento de la dignidad humana, pues sí, de lo que trabajamos desde este lado, del reconocimiento de los derechos humanos. Regresando al principio de lo que platicábamos, Erika, llegamos a la importancia de que la gente entienda el valor de lo que hace el sistema judicial, el valor de defender tu pensamiento, tu forma de ser, el que sepas tus derechos, el que hay alguien que te protege, el que es un poder separado, claro, es un poder único, único con la fuerza única de los otros poderes, ¿no? Entonces, eso a mí me parece que es importantísimo que la gente lo entienda. Claro, porque además, tú ya lo decías muy bien, pareciera que ahora tenemos mayor diversidad de información y además muy accesible, porque está a un clic, a una descarga, pero ¿qué tanta de esa información está diversificada? ¿Cuánta de esa información es verídica? No sabemos. No sabemos. Y por eso hoy en la mañana, cuando platicaba yo en la mesa en la que participé de Mujeres y Poder, una de las cosas que me parecían relevantes es cuando decían el acceso a la información. Y yo dije, no sé si eso les parezca tan relevante a los jóvenes de hoy. Ellos nacieron con acceso a toda la información. Según ellos nacieron con algo en donde apretaban un botón y tenían acceso a toda la información. Quizá en este momento, con la inteligencia artificial, el deepfake, todo lo que se puede hacer a lo mejor para suplantar identidades, sí, a lo mejor en este momento lo que más nos va a importar va a ser la verdad. Y en ese sentido, la verdad como un valor tan importante que sí siento yo que es relevante para esta generación, claro, la verdad sí es importante alguien que la proteja. Es muy importante que la proteja a alguien y que haya leyes que la protejan. La verdad en una decisión final, ¿no? Y fíjate que ahora que mencionas el tema de la inteligencia artificial, no podemos dejar de comentarlo porque es algo que está en diferentes ramas y por supuesto está presente también en la comunicación. Tú ya lo mencionaste. Mencionaban la ministra Margarita Ríos Farjad, el ministro Lainez en un foro que participaron con jóvenes y les preguntaban a los ministros cuál era su opinión de la inteligencia artificial, si en algún momento iban a poder sustituir esa inteligencia al dictar las sentencias. Y ellos, con mucho tacto, hacían alusión de que esta sensibilidad de resolver difícilmente se la puedes dejar. Y yo creo que sucede lo mismo con la comunicación.
Yo creo que los ministros tienen toda la razón. El contexto, el juicio en ese momento, lo que van a decidir en ese momento, lo que tienes que evaluar, la circunstancia. Me parece que la inteligencia artificial no ha llegado a ese nivel de sensibilidad, no ha llegado a poder emitir un juicio así. Por eso sí es bien importante. Claro, y volvemos un poco a con lo que iniciábamos esta charla, porque al final de lo que se trata es la escucha hacia la sociedad. ¿Qué es lo que necesita que le comuniquemos? ¿Dónde están sus carencias? ¿Qué necesita saber para poder ejercer sus derechos? Simplifiquémoslo, Erika. Hablemosle claramente a la gente de la importancia primerísima que tiene esto. Es una parte fundamental de ti, sí, que te puede llevar a perderlo todo, o a tenerlo, o a proteger lo que tienes. Entonces, sí simplifiquemos el mensaje, comuniquémoslo de tal manera en que empiece en ellos y no en nosotros. Que no digamos, te voy a explicar lo que somos capaces de hacer. Por ahí no es más, piénsalo en una reunión. Aquel que habla de sí mismo quizá no es tan relevante como aquel que te pregunta, a ver, cuéntame. Claro. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, simplificar la comunicación en este momento crucial de la vida política nacional. Pues ahí está este mensaje tan importante que Ana María Olabuenaga, publicista y escritora y además una estratega en materia de comunicación, les hace a las abogadas, los abogados y por supuesto también a los integrantes del Poder Judicial de la Federación para simplificar la manera en la que estamos comunicando, para simplificar las sentencias, por supuesto. Claro que sí, eso, crucial. Yo creo que esa es la palabra clave, es simplificación. Conexión emocional con el otro y simplificación. Pues Ana María, un gusto que nos hayas acompañado. Siempre un placer. Esta es tu casa. Gracias. Y bueno, muchísimas gracias a usted. Muchas gracias por seguir esta transmisión especial desde la Feria del Libro aquí en Guadalajara. Hasta la próxima.